Bien, nosotros en primer lugar hemos calculado el dominio de esta función, ¿sí? Nos resultó los reales menos el menos 1. Ahora, entonces vamos a ver si existe o no una asíntota vertical. A ver, como les mencioné, esta parte lo vieron con Apri. ¿Qué les dijo Apri? Si vos tenés algo del siguiente estilo, si vos tenés acá una función, una vez que vos calculás su dominio, este valor que está acá es un candidato. Entonces, ahora calculás el límite de esta función cuando x tiene menos 1. Si te resulta infinito positivo o infinito negativo, es porque existe asíntota vertical en ese punto. En caso contrario, no existe asíntota vertical. Entonces, nosotros vamos a calcular el límite cuando x tiende a menos 1 de esta función. Entonces, reemplazás el menos 1, arriba nos queda menos 1 al cuadrado, dividido por menos 1 más 1. Menos 1 al cuadrado te resulta 1. Menos 1 más 1 te resulta 0. Ojo, cualquier número dividido por 0 en el tema de límites vale infinito. No me interesa el signo. No me interesa el signo, ¿sí? Si ustedes quieren saber el signo, lo pueden trabajar por la derecha y por la izquierda, como les enseñé cuando vimos el tema de límites. Si no, déjalo así. Bien, como te resultó un infinito, entonces vos qué podés decir? Que existe asíntota vertical. Existe asíntota vertical en x igual a menos 1. Vuelvo a repetir, existe porque me resultó infinito. Si te resulta un valor numérico, vos decís que no existe. Otra cosa más, recuerden que 1 sobre 0 no es una indeterminación. Eso te da infinito, ¿sí? Si acá te resultara alguna indeterminación, es decir, si te resultara la indeterminación 0 sobre 0, vos tenés que salvarlo. ¿Qué métodos podés utilizar? Ruffini, diferencia de cuadrados, conjugado, ¿sí? Resolvente, factor común, etcétera, ¿sí? Esos son los métodos. Ahora, vamos a ver si existe asíntota horizontal. ¿Qué les he dicho a Apri? Que si vos querés encontrar la asíntota horizontal, no necesitas candidatos. Siempre es cuando el límite tiende a infinito, ya sea positivo o negativo, es decir, por ambos lados. Entonces vos decís límite de cuando x tiende a infinito. Si no escribís el signo es porque te estás acercando por la derecha y por la izquierda de la siguiente función. X al cuadrado sobre x más 1. ¿Qué técnica utilizás acá? Si vos querés determinar si una función tiene asíntota horizontal o no, únicamente utilizar la técnica de logrados. ¿Y cuándo se utiliza la técnica de logrados? Cuando arriba y abajo son polinomios. Y si no tengo polinomios, se utiliza otro método. Pero esos métodos no les enseñé. Así que, si no les viene, acá quiero hacer una aclaración. ¿Por qué estoy calculando la asíntota horizontal? Lo estoy calculando porque arriba y abajo son polinomios. Ahora, si vos no tenés un ejercicio de esa forma donde arriba y abajo son polinomios, vos tenés otro tipo de funciones logarítmica o cualquier o exponencial, etcétera, no calcules la asíntota horizontal, ¿sí? Déjalo así. No te va a venir un ejercicio de ese estilo. Bien. Entonces, vuelvo a repetir, sí estoy calculando asíntota horizontal porque arriba y abajo son polinomios. Entonces, eso sí les enseñé. Técnica de los grados, ¿qué nos dice? Que si el grado de arriba es mayor al grado de abajo, entonces, ¿cuánto me va a resultar el límite? Te va a resultar un infinito. ¿Sí? Es la técnica de 2 grados. Lo pueden ustedes revisar después si no lo recuerdan. Bien, si te resultó un infinito cuando vos estás tratando de calcular asíntota horizontal, si te resultó un infinito, entonces vos decís que no existe asíntota horizontal. En este caso, podemos decir que no existe asíntota horizontal. Listo. Únicamente eso. No existe asíntota horizontal. Bien, esta parte ya la estudiamos, ¿sí? Ahora vamos a calcular la derivada. Vamos a calcular la derivada de esa función.
f' evaluado en x es igual. A ver, un segundo. Tenemos esta función, ¿sí? Entonces, ¿qué tenés que utilizar? Regla de la cadena. Voy de nuevo. Tenés que utilizar cadena para no confundir, ¿no? Porque si menciono regla, podemos confundir. Voy a utilizar cadena o las reglas. Cuando digo reglas es porque me refiero de la suma, de la resta, del producto, del cociente. En este ejercicio tenés que arrancar utilizando la regla del cociente, ¿sí? No cadena, del cociente. Siempre revisar las reglas primero. Bueno, entonces utilizamos la del cociente. ¿Qué nos dice? Esto es la derivada del primero por el segundo sin derivar. Menos, ojo que estamos en la regla del cociente, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo. Todo esto dividido por el denominador al cuadrado. Bien. Igual esto lo puedes hacer de forma inmediata también si quieres, ¿sí? Yo lo hago paso por paso para no cometer errores. La derivada de x al cuadrado, 2x. 2x multiplicado por x más 1 menos x al cuadrado. La derivada de una suma es la derivada de cada término. La derivada de x es 1, la derivada de 1 es 0, 1 más 0 es 1, y 1 por x al cuadrado es x al cuadrado. Dividido por x más 1 al cuadrado. Bien. Si no recuerdan lo que estoy mencionando, revisen su derivadas por tablas o cadena. Bien. Continuamos. F' de x es igual. Utilizar la propiedad distributiva. Esto es 2x por x, 2x al cuadrado. 2x por 1 es 2x. Y esto nos queda menos x al cuadrado. Dividido por x más 1 al cuadrado. Bien. Continuamos. Arriba nos queda 2x al cuadrado menos x al cuadrado. Nos queda un x al cuadrado y le suma 2x. Todo esto dividido por x más 1 al cuadrado. Siempre hay que tratar de llevarlo a su forma factorizada para ver si es posible reducir o simplificar con algo del denominador. Pero me parece que no, pero igual lo voy a factorizar arriba. Esto es x por x más 2. Dividido por x más 1 al cuadrado. Bueno, lo he factorizado, pero no me quedó ningún factor común para poder simplificarlo, ¿sí? O sea, no puedo simplificar nada. Entonces, todo esto que está acá es algo que nosotros ya lo vimos, ¿sí? Bien, es por eso que ya no les muestro la fórmula de regla de cadena ni regla de suma, nada, porque eso ya lo vimos. Bien, una vez que vos calculás la derivada, lo igualás a 0. Cuando igualás a 0 estás encontrando los puntos críticos. ¿Qué son los puntos críticos? Candidatos a ser máximos o mínimos de la función original, ¿sí? Entonces, igualás a 0 la primera derivada. Bien, ahora, toda esta expresión que está acá, x por x más 2 dividido por x más 1 al cuadrado igual a 0. Ojo que encontrar los puntos críticos significa despejar x de la derivada. La gran mayoría siempre se preguntan, pero ¿cómo puedo resolver este ejercicio? Mira, lo que podés hacer es lo siguiente. El x más 1 al cuadrado, pasarlo a multiplicar al segundo miembro. Algunos se confunden porque les queda esa parte de inecuaciones. Cuando son inecuaciones no está permitido, pero ojo, acá no estás en inecuaciones, acá estás en ecuaciones. Entonces las ecuaciones sí te permiten eso. Las ecuaciones no te, digamos, no te ponen barreras, ¿sí? Entonces lo que podés hacer es el x más 1 al cuadrado lo pasás a multiplicar. Entonces nos queda x por x más 2 es igual a 0. Bien. Ojo, pero esta x o esta x más 2 vos no lo podés pasar a dividir al otro lado, porque algunos dicen, bueno, lo paso y listo. No, no, no hagan eso, ¿sí? Lo que te permite las ecuaciones es lo siguiente. Las variables, lo que está en el denominador sí lo puedes pasar a multiplicar, pero lo que está en el numerador no lo puedes pasar a dividir. ¿Por qué? La respuesta es lo siguiente, porque fíjate que si en el numerador vos tenés un 0, eso no es posible, 0 sobre 0.
Ahora quizás vos te preguntarás, pero en el denominador, ¿vos cómo sabes que x no vale menos 1? Bueno, acá hay algo que me había olvidado. No he calculado el dominio de la derivada. Si nosotros calculamos el dominio de la derivada, ¿qué nos resulta? El x más 1 al cuadrado, escribirlo, eso se lo dejo mejor como tarea para ustedes. X más 1 al cuadrado tiene que ser distinto de 0. Bien. Despeja x, ¿qué te queda? Que x tiene que ser distinto, eso se lo dejo para ustedes, x tiene que ser distinto de menos 1, aunque es prácticamente lógico. Tiene que dar distinto de menos 1. ¿Sí? Entonces, el dominio de la derivada son todos los reales menos el menos 1. Listo. Es por eso que, como vos sabes cuál es el dominio de la derivada, tenés toda la libertad de pasarlo a multiplicar. ¿Sí? Porque, mira, ¿qué valor puede tomar x? Puede tomar el 0. ¿Y qué pasa si esta x vos lo pasas a dividir? Te estás contradiciendo en la matemática porque 0 sobre 0 no existe. ¿Me dejo entender? La conclusión es lo siguiente. Todo lo que vos tengas, si vos te olvidaste de calcular el dominio de la derivada, bueno, no hay problema. Pero todo lo que vos tengas en el denominador siempre lo podés pasar a multiplicar, siempre. Pero lo que está en el numerador nunca lo podés pasar a dividir. Me refiero nunca cuando está la variable, pero si es constante, sí. Bien. Ahora continuamos. X multiplicado por x más 2 es igual a 0. Si ustedes desean, lo conveniente es que esté de forma factorizada, pero si lo quieres llevar a polinómica y utilizar la resolvente, hacerlo de esa manera. Esto por propiedad nos dice que x es igual a 0 por un lado o que x más 2 es igual a 0 por otro lado. Esta propiedad también les enseñé en la primera parte de la materia. X es igual a menos 2. Lo más conveniente siempre es llevarlo a forma factorizada. Por esa razón, si alguno de ustedes, digamos, no maneja mucho la factorización, va a tener problemas. ¿Sí? Ahora, hemos encontrado los puntos críticos. Los puntos críticos de este ejercicio son el menos 2, ¿sí? Y el 0 son los puntos críticos. Entonces vos podés decir puntos críticos son el menos 2 y el 0. Bien. En el examen oral yo te puedo dar una función, ¿sí? Y te puedo pedir únicamente hallar los puntos críticos. Listo. Eso puede ocurrir, porque recuerden que en el oral tiene que ser ejercicios, digamos, algo breve, por el tema del tiempo. Bueno, entonces, hemos encontrado el punto crítico. ¿Qué continúa? Construís una recta numérica, ¿sí? Vamos a construir una recta numérica. Más infinito, menos infinito. Ubicás los puntos críticos. En este caso son el menos 2 y el 0. Vas a hacer uso del teorema de Bolzano. Teorema de Bolzano. Algunos por los nervios se equivocaban, ¿no? El cuatrimestre anterior, Bolsonaro decían, pero bueno, espero que ese error no les pase a ustedes, ¿no? No es Bolsonaro, es el teorema de Bolzano. Bien. En la parte inferior nosotros vamos a escribir el signo de la derivada. En la parte inferior, signo de la derivada, y en la parte superior, el comportamiento de f. Obviamente, toda esta parte no es necesario que ustedes lo escriban en el examen, ¿sí? Me refiero en el oral, porque en el escrito no lo van a hacer. Directamente algunos cálculos, algunos pasos lo hacen mental, con la práctica ya se les quedan muchas cosas. Pero lo escribo para que ustedes
Entiendan, ¿sí? Bien, a partir de este momento voy a utilizar el teorema de Bolzano. ¿Qué es el teorema de Bolzano? Ojo con esto, ¿sí? ¿Qué es el teorema de Bolzano? Ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir. ¿Qué es el teorema de Bolzano? Por cada intervalo que vos tenés acá en esta recta, vas a seleccionar un valor cualquiera de cada intervalo distintos a estos, obviamente distintos a los puntos críticos, cualquiera, y lo reemplazás en la derivada, ¿sí? Vas a obtener un signo. A ese proceso se le llama el teorema de Bolzano, ¿sí? Seleccionar un valor de cada intervalo y reemplazando la derivada y ver qué signo nos resulta. Ahora, comenzamos con el teorema de Bolzano. F', voy a seleccionar un valor de este intervalo. Podría ser el 1. F' en 1 y lo reemplazás en la derivada. Acá. En la derivada, obviamente, antes de haber igualado a 0, ¿no? Acá. En este último que me quedó. Le reemplazás acá el 0, perdón, el 1, acá. 1 por 1 más 2, 3. Mira lo que ocurre en el denominador. En el denominador, para agilizar el proceso, fíjate que el denominador siempre está elevado al cuadrado, un x más 1 al cuadrado. ¿Qué significa? Que cualquier valor que vos le des a x y cuando le sumes el 1, cualquier valor de x, suponete que la base te dé negativo, como está elevado a un exponente par, ¿qué significa? Que el resultado final siempre va a ser un positivo. Entonces, el resultado final de todo el denominador siempre va a ser positivo porque está elevado al cuadrado, ¿sí? Tengan pendiente esa parte, ¿sí? Porque algo de ese estilo les puede quedar en los exámenes y así ustedes ganan tiempo. Entonces, yo sé que esto va a ser positivo y listo, escribo acá un positivo y gano tiempo al momento de ingresar esos valores a la calculadora. Ahora porque el ejercicio es breve, pero en los exámenes puede venir un ejercicio un poco más extenso. Bien, entonces arriba te queda 1 por 3, 3. Positivo dividido por un positivo es un positivo. Me interesa el signo acá. Bien, ahora vamos con un valor de este intervalo. F', puedes tomar cualquiera, pero me conviene el -1, un entero para que sea más fácil. Si vos te querés complicar la vida probando con un 0,5, lo puedes hacer. Perdón, con un menos 0,5 lo puedes hacer, ¿sí? Esto es -1 multiplicado, nos había quedado en x más 2, es decir, -1 más 2, 1 positivo. El denominador siempre va a ser positivo por lo que les había mencionado. Negativo dividido por un positivo te va a resultar al final de todo un negativo. Ahora vos decís f' evaluado en -3, ¿sí? Esto es -3 y acá dentro del paréntesis era un x más 2, es decir, un -3 más 2, un -1. Dividido por un positivo, entonces mira, menos por menos, más. Un más dividido por un más, es decir, un positivo dividido por un positivo es un positivo. Entonces acá escribís un positivo. Ahora sí, todo esto que acabo de hacer es el proceso, o mejor dicho, es el teorema de Bolzano, ¿sí? Ahora, entonces, como el signo de la primera derivada es positivo, significa que en este intervalo el comportamiento de f es el siguiente. Y en este intervalo el comportamiento de f es el siguiente. Como este es positivo, el comportamiento es el siguiente. Listo. Entonces, mira, observamos que el -2 es su máximo. El 0 observamos que es su mínimo. Bien. Antes de continuar, mientras que van copiando, quiero hacer una pequeña aclaración, ¿sí? Esto es muy importante lo que les voy a mencionar. ¿Qué ocurre si, digamos, a partir de ahora vos te pones a calcular el intervalo de crecimiento y decrecimiento, ¿sí? Vas a cometer un error por lo siguiente. Regresemos al dominio de la función original. ¿Cuál es el dominio de la función original? Los reales menos el -1. Perfecto. ¿Cuál es el dominio de la derivada? Me resultó lo mismo. Casi siempre te va a resultar lo mismo, ¿sí? Los reales menos el -1. Y aparte de eso,
¿El menos 1 qué es? Es una asíntota vertical, ¿sí? El menos 1 es una asíntota vertical. Entonces, nos falta hacer lo siguiente. Mira lo que voy a hacer. Una vez terminado todo esto, observen lo que voy a agregar. Una línea punteada, pero de forma vertical. Y acá voy a escribir el menos 1. Voy a ver si lo hago de otro color. O sea, con rojo. O con un azul. Menos 1 voy a escribir acá. Voy de nuevo. Estoy escribiendo el menos 1 en línea punteada porque es una asíntota vertical. ¿Sí? Por esa razón. Es una asíntota vertical. Bueno, otra aclaración más. ¿Sí? El menos 1 digamos, lo seleccioné para calcular, digamos, el signo de la primera derivada. Acá es un poco la costumbre, yo por ahí lo puedo hacer esto porque, digamos, tengo muchos conceptos claros, etcétera, y también por la misma práctica. Pero mi consejo es lo siguiente. En este caso, como es el menos 1, es una asíntota vertical, siempre que vos hagas la recta, tenés que ver si en el dominio existe, o mejor dicho, si en la función existe o no asíntota vertical. Por las horizontales, ni te preocupes, ¿sí? Más que todo en las verticales, que es lo que te cambia la respuesta. Mi consejo es lo siguiente. Si en este caso el menos 1 es una asíntota vertical, como lo que ocurre acá, te recomiendo que vos tomes un valor distinto a la asíntota vertical. Te lo recomiendo, ¿sí? Pero bueno, por eso te lo digo porque en algunos ejercicios te puede cambiar el resultado. En algunos, pero en la mayoría no. Así que yo cuando veo un ejercicio, ya con la misma práctica me doy cuenta cuándo me cambia el resultado y cuándo no, ¿sí? Pero como ustedes están empezando, mi recomendación es la siguiente. Busquen otro valor distinto al menos 1. Si podés tomar un valor del intervalo de menos 1 a 0 y luego tomás otro valor del intervalo de menos 1 a 2, mejor. Es decir, haces 4 cálculos, ¿sí? Es decir, puedes tomar f' evaluado en menos 0,5 y luego en menos 1,5, ¿sí? Si lo podés hacer de esa manera, mejor. Como ustedes están empezando, háganlo de esa manera. Ya después, con la misma práctica, uno se da cuenta si al final de la historia te cambia o no el resultado, ¿sí? Bien, sé que es, digamos, quizás un poco confuso lo que les estoy diciendo, pero después ustedes practiquen esto un poco y se les va a cerrar la idea. Lo único nuevo es el teorema de Bolzano acá. Después la derivada y todo demás, encontrar dominio, es algo que nosotros ya lo vimos anteriormente, ¿sí? No me voy a detener mucho en eso. Bien, ahora vamos a calcular el intervalo donde crece y decrece. Pero nosotros sabemos, como resultado final, que alcanza un máximo en x igual a menos 2. Alcanza un mínimo en x igual a 0. Ahora, vamos a calcular el intervalo donde crece la función. Veamos dónde crece, de menos infinito hasta menos 2. De menos infinito hasta menos 2. Unión desde 0 a más infinito. De 0 a más infinito. Intervalo donde decrece la función. Veamos dónde decrece la función. La función decrece. Voy de nuevo. Mira, ¿qué ocurre si vos te olvidas de la asíntota vertical menos 1? ¿Qué vas a escribir en intervalo de crecimiento? De menos 2 a 0. Eso es lo que vos vas a escribir si te olvidas del menos 1. Y eso va a pasar en los exámenes porque es tipo trampa. La mayoría se olvida de ubicarla. Si es que existe asíntota vertical, la gente se olvida de ubicarlo en la recta cuando está haciendo Bolzano. Entonces, pero como no es el caso, vos con la práctica te vas a dar cuenta que de esto no te podés olvidar. Y entonces decís, bueno, el intervalo donde decrece la función realmente es lo siguiente, desde menos 2 hasta menos 1, porque es una asíntota. Recuerda que una asíntota es, digamos, es algo donde la función no lo toca, es un punto donde la función no lo toca. Entonces, de menos 2 hasta menos 1, unión de menos 1 hasta 0.
¿Se dan cuenta? Pueden observar el error que la mayoría hubiera cometido, ¿sí? Si te olvidas de la asíntota vertical, ¿vos qué vas a escribir? De -2 a 0 abierto. Y eso te va a aparecer en las alternativas para tratar de confundirlo, ¿no? Eso es únicamente para saber qué alumno está atento o no al momento de hacer su gráfico para utilizar el teorema de Bolzano. Bien, vamos a resolver otro ejercicio. Vamos a resolver el ejercicio B. Nos dan la siguiente función. F valor en X es igual. X multiplicado por el logaritmo natural de X. Bien. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Lo de siempre, calcular el dominio de esta función. ¿Y cuál es el dominio de esta función? Si yo tengo el producto de una logarítmica con una polinómica y de grado 1. Entonces, ¿cómo resolves este tipo de ejercicios? De la siguiente manera. Como es un producto, uno por uno lo vas trabajando. X solo, ¿qué es? Es un polinomio de grado 1. ¿Qué es lo que nosotros sabemos por la primera parte de la materia? El dominio de las funciones polinómicas siempre son todos los reales, por definición. Entonces escribís acá todos los reales. Listo. Ahora, por otro lado, en una función logarítmica, ¿cómo encontrábamos el dominio? Porque el dominio de función logarítmica no era todos los reales, ¿eh? ¿Cómo encontrás el dominio de función logarítmica? El argumento siempre tiene que ser mayor a 0. Entonces, vos sabés que el argumento en este caso es X. Puede ser otra cosa en el examen, ¿sí? Entonces, X es mayor a 0. X ya está despejado. Entonces, ¿cuál es el dominio de la función logarítmica? De 0 abierto a más infinito. Listo. ¿Sí? No me detengo más acá porque esto ya lo expliqué. Bien, entonces vos sabés que el dominio de la función logarítmica en este caso es de 0 a más infinito. ¿Qué haces con estos dos resultados? Lo vas a intersectar. La intersección de este conjunto con este otro conjunto. ¿Y qué es la intersección? Es algo que nosotros vimos en la guía número 1. ¿Qué es la intersección? Es donde se repiten ambos. Los reales intersectados con cualquier intervalo siempre es el mismo intervalo. Listo. Para que no se asusten, ejercicios de esta, cuando les parezcan en los exámenes son muy parecidos, ¿sí? Así que por ahí no. De un polinomio con una función logarítmica o con una función exponencial y listo. Suponete que en vez de función logarítmica fuera multiplicado por e elevado a la x. El dominio de x son los reales, el dominio de e a la x los reales, la intersección de reales con reales los reales. O sea, más de otras cosas no te va a aparecer, ¿sí? Bien, entonces acá nos queda que es desde 0 a más infinito. Entonces el dominio de esta función es desde 0 a más infinito porque es la intersección de estos dos que están arriba. Bien. Si alguno de ustedes se olvida de calcular el dominio, bueno, esperemos que al final de todo no te cambie el resultado, ¿sí? Bien, ahora, en este caso, a ver, no voy a calcular las asíntotas porque, a ver, la horizontal no lo vamos a calcular porque no son todos polinomios, listo, porque esto es logarítmica. Entonces, como los dos no son polinomios, ¿sí? No voy a calcular asíntota horizontal porque vos podés decir, bueno, Isaías no me enseñó eso y listo, se cerró el tema. Ahora, asíntota vertical. Con asíntota horizontal, perdón, con vertical sí lo podemos trabajar, pero mayormente nosotros hemos trabajado cuando tenemos polinomios para poder utilizar factor común o poder utilizar el conjugado o Ruffini o diferencia de cuadrados y acá vos decís si ahí me está dando una logarítmica. Entonces, algo de este estilo no vamos a calcular asíntota vertical, ¿sí? Ni horizontal ni vertical. Listo. Conclusión, más que todo cuando son polinomios, ¿sí? Porque es lo que nosotros trabajamos. Salvo en el método del conjugado, porque el método del conjugado, si vos tenés la determinación 0 sobre 0 y arriba o abajo son raíces, ahí sí utilizás el conjugado, eso sí. Pero un poco difícil porque el ejercicio se extiende. Bien. Ahora, ¿qué vamos a calcular? El dominio.
operación predomina en esta función? El producto. Entonces utilizas la regla del producto. Esto es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Esto es f' igual. La derivada de x vale 1. 1 por logaritmo natural de x, logaritmo natural de x. Más x. La derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. Continuamos. F' es igual. Logaritmo natural de x más, ahora, x dividido por x, bueno, esto te va a dar 1 por 1, te queda más 1. Acá, ya no lo podés reducir más, ¿sí? Entonces, calculás el dominio por las dudas, ¿sí? En este caso, el dominio de la derivada es directamente de 0 más infinito, porque es una función logarítmica. Acordate que el argumento tiene que ser mayor a 0 y de ahí te queda que el dominio es de 0 más infinito. Casi siempre te va a dar lo mismo. Bueno, si te olvidas de esto, no pasa nada. Lo más importante es este. Bien, ahora necesitas encontrar los puntos críticos. Veamos si es que existen los puntos críticos. La primera derivada la igualas a 0. Siempre para encontrar los puntos críticos. Entonces vos tenés el logaritmo natural de x más 1 es igual a 0. Bien, la idea es despejar x, ¿sí? Ese es nuestro trabajo. Esto es logaritmo natural de x, el 1 lo pasas a restar. Ahora, fíjate que de ahora en adelante vos vas a hacer uso de todo lo que has aprendido en la primera parte de la materia, ¿sí? Y tengo entendido que a la gran mayoría les fue muy bien, entonces no van a tener dificultad con esto, ¿sí? El logaritmo natural lo pasas al segundo miembro y pasa como una exponencial. Nos queda e elevado a la menos 1. Y esto es igual a 1 sobre e. Veamos cuánto vale aproximadamente 1 sobre e. Si no me equivoco vale 0,36, pero voy a escribir en la calculadora. 0,36. Aproximadamente esto vale 0,36. Puntos suspensivos. Bien. Entonces hemos obtenido únicamente un punto crítico. Punto crítico es 1 sobre e, que vale 0,36 aproximadamente. Bien. Ojo, no siempre te tienen que aparecer dos puntos críticos. No, porque quizás hasta ahora vos pensás que siempre tiene que existir un máximo y un mínimo. Eso es falso. Existe ejercicio donde únicamente existe un mínimo o existe ejercicio donde existen uno, dos, tres, cuatro mínimos y ningún máximo. O viceversa, existe ejercicio donde existe únicamente máximo y no existe mínimo. Es más, hay otros ejercicios que no tienen ni máximo y mínimo. Ahora vos te preguntarás, pero ¿cómo sé entonces si existe o no existe máximo o mínimo? Bueno, suponete que el punto crítico sea el conjunto del conjunto vacío. Entonces, suponete que acá vos no logres despejar x. Y si lo despejas x te quede algo absurdo. ¿Qué es algo absurdo? Por ejemplo, x igual a la raíz cuadrada de menos 7. Eso es algo absurdo. A ver, suponete que vos estés despejando x y te queda lo siguiente. X igual a la raíz cuadrada de... Ponerle menos 2. ¿Sí? Suponete, ¿no? Que te quede ese resultado. Esto es algo absurdo porque la raíz cuadrada de un número negativo no existe. Entonces, como esto no existe, ¿cuál es la conclusión? El punto crítico es el conjunto vacío. Y si el punto crítico es el conjunto vacío, cerrás el ejercicio diciendo lo siguiente: no existe ni máximo ni mínimo porque no tengo candidatos. Cerrado el ejercicio. Bien, ahora vamos a construir la recta numérica. Construimos una recta numérica. Esto es menos infinito más infinito. Bien, ahora ubicas el 1 sobre e. Acá quiero aclarar lo siguiente.
he construido la recta numérica completo, pero realmente no lo vamos a utilizar completo, porque mira el dominio. El dominio son de 0 más infinito. Entonces, vos tenés que considerar desde el 0 abierto. ¿Sí? Si ustedes desean esta parte, no lo grafican. ¿Sí? Únicamente grafican desde 0 más infinito. Y si haces todo, bueno, tenés que aclarar desde dónde arranca el dominio de la función original. ¿Sí? Bien. Ahora, vamos a utilizar el teorema de Bolzano. En la parte inferior escribís el signo de la derivada. La parte superior el comportamiento de f. Bien, esto vale aproximadamente 0,36, entonces un valor de este intervalo, ¿cuál podría ser? Rápidamente el 1, fácilmente el 1 puedes utilizar, ¿no? Entonces, vamos a calcular f' evaluado en 1. Veamos cómo nos quedó la derivada. Nos quedó el logaritmo natural de x más 1. Entonces esto es logaritmo natural de 1 más 1. ¿Cuánto vale el logaritmo natural de 1? Vale 0. ¿Cuánto nos da esto? 1. Me interesa el signo. Positivo. Entonces escribís acá un positivo. Ahora, buscas un valor de este intervalo. ¿Qué pasa si vos no escribís el 0 con el paréntesis? Puedes tomar un negativo y malogras todo el ejercicio. Entonces ahora vamos a buscar un valor de 0 a 1 sobre e. Podría ser el 0,5. Entonces esto es logaritmo natural de 0,5 más 1. Y esto lo igualas, a ver. Tengo que ingresar a la calculadora porque esto no me lo sé de memoria. Logaritmo natural de 0,5 más 1. 0,30. A ver, para... Sí, Profe, ¿no acá, tendría que ser menor? sí, tenés toda la razón, sí, sí. Acabo de ver también un mensaje por el chat, sí. Acá tuve un error. No puedo tomar el 0,5 porque esto vale 0,36. Perfecto. Bien, continuamos al regreso porque me queda menos de un minuto. Gracias por sus aclaraciones, sus observaciones. Regresamos.